Buenas noches, amigos y amigas. El mundo, sin lugar a dudas, está consternado por lo que ya es una guerra en Europa. Ucrania, Rusia, la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk. ¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo nos ha venido informando la prensa hegemónica de este lado de nuestro mundo, occidente del planeta Tierra? ¿Cómo podemos entender toda esta problemática bélica? ¿Cuáles son los intereses, el trasfondo geopolítico y, por supuesto, lo que no nos cuentan a veces en los medios hegemónicos de comunicación? No, tenemos que hablar en principio de Rusia como la desintegración a partir de la URSS, como Rusia en su proceso ya de decadencia en los 90s, 92 específicamente, que se disuelve, comienza a desintegrarse, y cómo va reconociendo a partir de dos principios del derecho internacional público, que son la autodeterminación de los pueblos, fundamentalmente bajo este principio a diferentes estados en su autodeterminación como estados independientes, repúblicas independientes. Estamos hablando de Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Rumania, Moldavia, Bulgaria, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turkmenistán, Kirguistán, Kazajistán, Mongolia, Bielorrusia, Ucrania, Checoslovaquia. Todos estos ahora estados, repúblicas independientes, nacen a partir de también el autorreconocimiento de la población de esos lugares, pero fundamentalmente el respeto a la independencia y autodeterminación que en su momento también la Federación Rusa dio lugar. Ahora bien, ¿qué está pasando en lo que se llama la región del Donbass, en el este ucraniano, colindante con Rusia? Tenemos que hacer referencia, y todo el mundo ha hablado de la invasión de Rusia a Ucrania, y es lo que nos bombardean mediáticamente. Desde hace varias semanas nos vienen diciendo la invasión de Rusia a Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Y obviamente esto, si no lo analizamos en su máxima expresión, pues terminamos creyéndolo, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de la historia contemporánea, la historia reciente de ese lugar específico, Donbass, donde se encuentran, ya les había dicho, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Entonces, tenemos que recurrir necesariamente al protocolo de Minsk. ¿Qué es el protocolo de Minsk? Se inicia durante el año 2014, cuando cambia de administración gubernamental Ucrania, una administración gubernamental mucho más afín, de una administración pro-rusa, se podría decir, a una administración pro-occidente, pro-Europa y pro-Estados Unidos. Desde ese momento se comienzan a tener tratativas a partir de lo que se ha denominado el protocolo de Minsk, para esta zona del Donbass buscar su pacificación, ya que se encontraba en permanente, hasta el día de hoy, permanente conflicto bélico por estas dos repúblicas que no eran reconocidas todavía por Ucrania. Hasta el día de hoy no lo son. Participa, y esto es clave, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE. Si ustedes ingresan a la página de la OSCE, van a poder encontrar in extenso lo que es el protocolo de Minsk. Entonces, ¿qué preveía este protocolo? Fundamentalmente 12 puntos claves, y los voy a leer a continuación cada uno. 1. Asegurar un alto al fuego bilateral inmediato. 2. Garantizar la supervisión y verificación del alto al fuego por la OSCE. 3. Una descentralización del poder, incluso a través de la aprobación de una ley ucraniana sobre arreglos provisionales de gobernación local en algunas de las zonas del Oblast, regiones de Donetsk y Lugansk. Ley sobre el estatuto especial, lo que les había dicho. Punto número 4. Asegurar la monitorización permanente de la frontera ruso-ucraniana y su verificación por la OSCE a través de la creación de zonas de seguridad en las regiones fronterizas entre Ucrania y la Federación Rusa. Punto número 5. Liberación inmediata de todos los secuestrados y de todas las personas detenidas ilegalmente. Punto número 6. Una ley sobre la prevención de la persecución y el castigo de las personas relacionadas con los hechos que han tenido lugar en algunas de las áreas de los Oblast, Donetsk y Lugansk.
excepto en los casos de delitos que sean considerados graves. Punto número 7, la continuación del diálogo nacional inclusivo. Punto número 8, toma de medida para mejorar la situación humanitaria en la región de Donbass, en el este de Ucrania. 9. Garantizar la realización anticipada de las elecciones locales en conformidad con la ley ucraniana acordada en este protocolo. Sobre los arreglos provisionales de gobierno local en algunas de las áreas del Oblast, de Donetsk y de Lugansk. Ley de un estatuto especial. 11. Retirada de los grupos armados ilegales, equipo militar, así como de los combatientes y de los mercenarios de Ucrania. 11. Aprobación de programas de recuperación económica y reconstrucción de la región de Donbass, en el este de Ucrania. 12. Garantizar la seguridad personal de los participantes de las negociaciones. Entonces, es clave entender este protocolo de Minsk, porque nadie te habla, todos nos están hablando el día de hoy, de lo que son la invasión Rusia a Ucrania. Todos nos hablan de Rusia y todos nos hablan de Ucrania, pero nadie nos habla de lo que es el protocolo de Minsk. Nadie nos habla de estas regiones del Donbass, ya autoidentificadas y reconocidas por Rusia como República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Nadie nos habla de eso. Entonces, a partir del estudio de este protocolo de Minsk, entendemos que el gobierno ucraniano, habiendo cambiado de administración en el 2014, ha realizado diversas maniobras militares para confrontar a estas dos zonas, Donetsk y Lugansk, que querían desanexarse de Ucrania, querían ser repúblicas independientes, como ahora lo son, reconocidas por la Federación Rusa, pero a partir del embate militar. Entonces, Ucrania movió grandes contingentes militares, y de esto tampoco nadie nos cuenta, no solo militares, sino también paramilitares, para amedrentar, y de forma sistemática violaron derechos humanos fundamentales. Asesinatos, ejecuciones, violaciones a los derechos humanos, heridos, ejecuciones sumarias a los habitantes de estas regiones, Donetsk y Lugansk. Nadie nos habla de eso, ¿no? Pero durante 8 años esa zona ha sido, al igual que lo es la Franja de Gaza y no se denuncia todos los días, una zona en la cual se suscitaban sistemáticas violaciones a los derechos humanos fundamentales. Entonces, en una jugada de ajedrez en este conflicto, Ucrania recibe todo el apoyo de Europa, porque fundamentalmente están detrás del gasoducto que viene de Rusia a Europa, y un saludo a Jonathan Miranda, a José Amador Surco Condori. Ya sabemos que no es invasión de Rusia, saludos, sí hermano, pero tenemos que comunicarlo, tenemos que decirlo y tenemos que saberlo. Todos hablaban de una invasión rusa a Ucrania, pero nadie te habla de esto que estamos hablando justamente ahora, el protocolo de Minsk, y nadie te habla tampoco de la autodeterminación de Donetsk y de la autodeterminación de Lugansk, ¿no? Es justo lo que estamos hablando. Un saludo gigante, José Amador Surco Condori. Fabiana S. Velasco también, un saludo. Bueno, volviendo al tema, ya terminando con esta ronda preliminar de saludos, tenemos que entender esto, entenderlo. Rusia, entender Ucrania, entender la región de Donbass, donde se encuentran Donetsk, donde se encuentra Lugansk, y entender que durante 8 años esta región ha sido violentada por el ejército ucraniano y también por mercenarios ucranianos, por el único hecho de estas regiones querer autodeterminarse como repúblicas independientes. Nadie te habla de eso. Se habla de una cantidad de 13.000 víctimas producto de estas violaciones sistemáticas del ejército ucraniano y de los paramilitares ucranianos, de las cuales 3.300 serían directamente víctimas civiles. No estamos hablando entre niños, niñas, jóvenes fundamentalmente. Entonces, ¿qué ha pasado en Ucrania en este intento de el incumplimiento total del protocolo de Minsk, de anexar totalmente a estas repúblicas que se identifican independientes como Donetsk y Lugansk? Se ha acercado mucho más a Europa, se ha acercado mucho más a la OTAN, se ha acercado mucho más a Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, y Rusia, la forma en la cual ha respondido ha sido en reconocer a Donetsk como una república independiente y reconocer a Lugansk como una república independiente. Estas dos repúblicas independientes reconocidas por Rusia se encuentran al este de Ucrania, justamente colindante con la Federación Rusa. Entonces,
Rusia, como una especie de protectorado, ha avanzado a esas dos repúblicas independientes, por supuesto con la autorización de Donetsk y con la autorización de Lugansk, y se ha visto cara a cara con el ejército de la OTAN, cara a cara con el poderío bélico ucraniano, que dicho sea de paso es muy, muy por debajo del poderío bélico de una gran potencia como es en este mundo multipolar el poderío militar ruso, por ejemplo, ¿no? Y Rusia, al verse amenazado por la OTAN y su cercanía fronteriza, ha desplegado esta maniobra de reconocer el lunes a Donetsk y Lugansk como repúblicas populares independientes y con la autorización de estas repúblicas ingresar a su territorio y desde ahí atacar las locaciones militares. Nadie te habla tampoco que Rusia está atacando estrictamente locaciones militares en toda Ucrania, pero ¿no? Eso sí, dicho sea de pasos, es fundamental decirlo. Entonces, tenemos esta guerra que se está dando. Tienes por un lado Europa, la OTAN, Ucrania, versus las ya reconocidas República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk y la Federación Rusa. Es importante poner sobre el tapete, lo vuelvo a recalcar, e investigar lo que es la República Popular de Donetsk, lo que es la República Popular de Lugansk y lo que es el Protocolo de Minsk, sus 12 puntos y cuáles se han ido violando sistemáticamente por el propio gobierno ucraniano, ¿no? Ahora bien, en el contexto ya más latinoamericano, por ejemplo, el embajador británico en Bolivia, Jeff Gleckin, que en su momento apoyó abiertamente el golpe de Estado en Bolivia, hoy izó la bandera de Ucrania en su embajada. ¿Qué nos hace ver esto? Que Occidente, fundamentalmente Jeff Gleckin, Gran Bretaña, Francia, los aliados ucranianos, los aliados europeos de Ucrania, están tratando de generar toda una matriz de victimizaciones, como se podría ver también un ataque de una superpotencia como es Rusia a Ucrania, pero no nos informan o no hay mucha información sobre lo que es Lugansk, sobre lo que es Donetsk, sobre lo que es el protocolo de Minsk, sobre los 8 años en los cuales se han producido violaciones sistemáticas en esta región de Donetsk y de Lugansk. Entonces es clave tratar de investigar esto, tratar de develarlo, también ver y visitar la página oficial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, la OSCE, conformada por más de 50 países, para también ver los avances que se han realizado en esta zona. Por supuesto que a todos nos preocupa el desenlace violento, la guerra. La guerra siempre es una atrocidad, se dé donde se dé, venga de donde venga, pero tenemos que entender a cabalidad también cómo se va desarrollando y cuáles son los intereses geopolíticos puestos acá. Hemos dejado de vivir en un mundo bipolar, Estados Unidos versus la URSS, el 89, posteriormente el 91, pero estamos transitando y viviendo un mundo multipolar, un mundo de diferentes polos de poder tecnológicos, militares, económicos, financieros, y esto va reconfigurando el sistema mundo como tal y acercando a Rusia con China y acercando a Europa con Estados Unidos, a costa de fracturar estas grandes relaciones incluso culturales que tenían todos los otros países que les mencioné anteriormente, que obtuvieron su independencia a partir del propio reconocimiento de la propia Federación Rusa. Entonces tenemos una suerte de pues que los medios hegemónicos nos tratan de, digamos, engañar por sobre la información que va circulando, ¿no? Entonces, yo les insto, queridos amigas, amigos que están viendo esta transmisión, hay un saludo a Luis Alfredo Viraca García desde Oruro, Kevin Rodrigo y toda la gente que está viendo. Nos concentremos no solamente en lo que dice CNN, no solamente en lo que dice RT, sino que busquemos y analicemos qué es la República Popular de Donetsk, por ejemplo, qué es la República Popular de Lugansk, cuáles son los protocolos de Minsk y sus 12 puntos, por qué se han ido violando sistemáticamente y por qué el mundo no ha dicho absolutamente nada de esos 8 años de atrocidades que se han cometido por militares ucranianos y paramilitares ucranianos con cierta ideología nazi ahí de por medio contra estas poblaciones rusoparlantes. Solamente por el hecho de ser rusoparlantes eran
violentadas en sus derechos, asesinados, heridos, apresados ilegalmente. Por eso precisamente surge el protocolo de Minsk, ¿no? Para saldar lo que acontecía en esa zona de Donbass. Entonces, no es un problema tan sencillo como algunos lo han visto, algunos a favor de Rusia, otros a favor de Ucrania, otros a favor de Estados Unidos y su intervención de la OTAN en la región. No es una cuestión de ponerse en esas posturas tan sencillas o simplistas, sino de analizar a fondo lo que pues acontece en esta región y estudiarlo en esos 8 años de que pareciera que al mundo no le ha importado, que pareciera que, bueno, ahora hay guerra entre Ucrania y Rusia y nos ponemos a hablar de esto. Pero hace 8 años ya la gente del Donbass, de Donetsk y de Lugansk, estaba sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y estaban en una confrontación bélica directa, abierta, que el mundo no decía nada, cerraba los ojos ante ello, ¿no? Es por eso que se podría decir también que Rusia, en una jugada de ajedrez geopolítica, reconoce a estas dos repúblicas independientes y les da su protectorado, como le está pasando, como está sucediendo ahora, y se encuentra cara a cara con el poderío ucraniano militar, con el poderío ruso de la Federación Rusa, y pues lo que menos queremos es que se siga desarrollando esta guerra con víctimas mortales y finalmente el sufrimiento de dos pueblos que en sus historias más milenarias eran y nacieron como pueblos hermanos, ¿no? Entonces, una situación sumamente complicada y para analizarla a fondo en posteriores transmisiones. Un abrazo gigante y espero haya podido brindarles muchos más elementos, no solamente los que te da CNN, los que te da RT, sino también elementos para analizar la realidad de la historia moderna, contemporánea de esos 8 años, de esas regiones que les dije, ¿no? De Lugansk, de Donetsk. Y pues también a estudiar profundamente el protocolo de Minsk. Actualmente la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk gozan de reconocimiento parcial en derecho internacional público. Es que algunos estados los reconocen y otros estados no los reconocen. Es el caso, por ejemplo, de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó un estado ficticio a partir de su autodeterminación, Israel, y el reconocimiento de los otros países dio lugar a que exista como tal. En esa misma situación se encuentran actualmente Donetsk y Lugansk. Son repúblicas que a partir de su autodeterminación, es un principio fundamental también del derecho internacional público y de los pueblos, su autodeterminación no están siendo reconocidos del todo por Ucrania, mucho menos por Occidente, sí por Rusia, y Rusia está pues ahí posicionada militarmente justamente con la autorización de estas repúblicas independientes, Donetsk y Lugansk, y enfrentándose de forma ya abierta con Ucrania, justamente por esta intervención militar realizada por la OTAN, respondiendo con otra intervención militar Rusia, y pues estamos ahí a la espera de desenlaces que esperemos se resuelvan siempre por la vía diplomática y den lugar a deponer las actitudes de guerra que están confrontando Ucrania, Rusia, Donetsk y Lugansk. Entonces, pues en futuras transmisiones nos vemos, amigos. Kevin, Rodrigo, Brianna, Nadi, un saludo a todos los que han estado atentos a esto y pues nos encontramos en futuras transmisiones.